Bueno, padre, muy ¿Tienes algunas intenso todo. preguntas? ¿Cuáles fueron los Sí, temas de hoy? a ver, Porque estamos grabando en este momento. Entonces, los temas fueron el anuncio de la gracia. Estamos viendo ya a partir del capítulo 6 de Lucas, ¿eh? El discurso programático que tiene Lucas, a diferencia de Mateo, ¿eh? Con las bienaventuranzas. Ya vamos a ver si hay alguna pregunta sobre ese tema, qué diferencia hay entre uno y otro discurso, en la presentación que hace Mateo y en la presentación que hemos escuchado de Lucas. El anuncio de la gracia, Jesús que hace posible la vida del cristiano, y luego hemos visto el tema del camino, muy importante en toda la obra de Lucas, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Escucho las preguntas. bueno, padre, acá llegó una pregunta vinculada al tema de los ayes. ¿Podría recordarnos qué es? ¿A qué se refieren los ayes? Está muteado, padre. Sí, desde el punto de vista, digamos, de la gramática, un ay sin h es una interjección que quiere expresar un lamento, un dolor. Entonces, los ayes serían como diciendo, ¡ay! ¡Qué macana! Como si, entonces, ay de ustedes, ¿eh? Eso significa, nada más. No hay que decir mucho más. Jesús se lamenta de que no acojan, de que los ricos no acojan su mensaje, ¿eh? De que los orgullosos, los que se la creen, no tengan esa capacidad para acoger el mensaje de Jesús. Eduardo, Y al no acoger el mensaje de Jesús, quedan incapacitados para vivir como discípulos, para vivir cristianamente. Bien, bien, acá hay una Eduardo, pregunta. Eduardo ahí levantó la mano, Vero, mira. Espera Ok. que a ver, le abrimos el audio. Eduardo, ahí. Sí, bueno, sí, vos, vos hablaste de mucho del camino y me pareció interesante para hacer un comentario, no sé, que José María Escrivá de Balaguer, el libro fundacional que vendió como 4 millones, es Camino. Y ahí es un libro en que llama e invita a, a la vida apostólica, ¿no? Que, que tienen que hacer todas las personas, en un llamado a la santidad, a la perfección, siguiendo ese camino, ¿no? Y Escriba de Balaguer, ese libro en realidad está muy ligado a uno del siglo XVIII, de un jesuita que es Hernández, los jesuitas de, la, de antes de la disolución, que justamente hizo ese libro El alma victoriosa de una pasión dominante, que es un libro también que habla de, de cómo es el camino. Me parece interesante porque toman mucho esto y no tanto la idea de iglesia institución, sino la iglesia como un camino, ¿no? Ajá. Bueno, la expresión ustedes la van a encontrar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 2. ¿Se acuerdan cuando en la vocación de Saulo se dice, entre tanto Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrase seguidores del camino con mayúsculas. Seguidores del camino. Sí, efectivamente, bueno, menos mal que los santos sacan sus reflexiones y su espiritualidad de la Sagrada Escritura, como vos decías, Eduardo, ¿no es cierto? Ahora, vos decís,
qué interesante, parecía una contradicción porque dijiste que más que una institución, esto parece, pero justamente Escrivá de Balaguer dio lugar a una institución muy fuerte, o sea que hay un elemento institucional también, si bien su inspiración puede haber sido, para decir de alguna manera, carismática, bíblica, tomada de la obra de Lucas, de los Evangelios. Es interesante que estábamos en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles y recién en el capítulo 11, se va a decir en el versículo 26, a mí me encanta este versículo, porque están en Antioquía, Pablo está en Antioquía y dice, en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Interesante, ¿no? Cristianismo. Fíjense, ahí está todo en el... Basta leer atentamente los textos para encontrar una riqueza enorme. Bueno, a ver, camino, ¿qué significa entonces? Camino es en sentido de comportamiento. ¿Cómo debe ser el comportamiento del cristiano? Ahora, la pregunta que nos hacíamos hacia el final de mi presentación era, ¿el quehacer es lo más importante? Si ustedes van al final del capítulo 10 de Lucas, se van a encontrar con un relato muy famoso, que es cuando Jesús va a casa de Marta y María, ¿no? Y allí se plantea un tema justamente que tiene que ver con el qué hacer y con el escuchar, ¿no? ¿No? Claro, normalmente cuando yo explico este texto, las personas se ponen en el lugar, defienden a Marta, no sé por qué tienen esta tendencia a defender. Y bueno, alguien le tenía que preparar un cafecito a Jesús, hacerle la comida. Y se tiran contra María diciendo, esa vaga que está a los pies de Jesús, que no hace nada. De hecho, Marta se queja, Señor, dile a mi hermana que me ayude en los quehaceres. Bueno, es muy interesante el relato y nadie pone la atención en que Jesús toma digamos, posición por María. Dice que eligió la mejor parte, ¿no? Es más, la dice Marta, Marta, ¿no? Te preocupas y te agitas por muchas cosas. Y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Aquí no hay una oposición entre el qué hacer y el escuchar. No, lo que nos está diciendo Lucas es que es muy importante escuchar al maestro. Escuchar al maestro significa entablar una relación vital con él, una relación vital y comprometida con él, que es el que hace la misericordia. Él es el buen samaritano que practica la misericordia con nosotros, que somos ese pobre hombre caído en el camino, ¿no? Bueno, al costado, tirado. Bueno, al experimentar nosotros, y esa es toda la primera parte del Evangelio, al experimentar nosotros la acción de Jesús, al escuchar a Jesús es dejar que Él actúe en nosotros, al escuchar a Jesús, entonces después podemos pasar a la segunda parte de la obra de Lucas, que es los Hechos de los Apóstoles. Ir también nosotros como iglesia a practicar la misericordia. Si no, el riesgo es un voluntarismo. No somos estoicos. No, la fe nuestra no nace del esfuerzo enorme que hacemos. No. Nuestra fe nace de una experiencia de sentirnos perdonados, de sentir la misericordia de Jesús, que nos invita a su vez a practicarla. Entonces, ahí hay toda una dinámica. A ver, nosotros hemos visto en la primera parte, en el capítulo 6, vieron que donde aparecen las bienaventuranzas que nos presenta Lucas, ahí aparece también el amor a los enemigos. Naturalmente, si a mí me hacen el mal, yo respondo con el mal. Si a mí me injurian, si a mí me dicen, me tratan mal, y esto, piénsenlo a todos los niveles, son pocas las personas cultas, cristianamente hablando, cristianos de verdad, que responden
al mal con el bien, que responden a una injuria con una palabra inteligente de bondad, no con otra injuria. Pensémoslo, vuelvo a repetir, a todos los niveles. ¿Mm? Llévenlo a todos los ámbitos, a nivel eclesial, en las parroquias, en los grupos parroquiales, donde hay gente que a veces se cree que es la propietaria de la parroquia. ¿Eh? No sé si les pasa a ustedes por ahí, alguna doña que tiene la llave de la iglesia, se cree la dueña. No, no les pasa eso, no. A nivel eclesial, a nivel social, en las sociedades de fomento, y no sé si a nivel político también puede ser, ¿no? No sé en el Parlamento cómo se tratan los legisladores, ¿no? No sé, los diputados, los senadores, no sé si... Ven que instintivamente nosotros estamos llamados a responder mal cuando nos tratan mal. Pero eso lo hacen los animales. Nosotros estamos llamados a responder al mal con el bien. Y no por un voluntarismo, sino porque Jesús nos da la capacidad para hacer el bien. Bueno, Gloria, a ver, espera que ahí, ahí está. Bueno, buen día, gracias por darme esta oportunidad. Precisamente lo que acaba de decir Martín es lo que a mí siempre me ha impactado, que es esta propuesta de Jesús de amar al enemigo, de poner la otra mejilla. Toda la vida me lo he preguntado porque tal como explica Martín, es contra natura la propuesta esa. Nuestra reacción instintiva, aunque a veces quisiéramos ser mejores, nos salta esta necesidad o de defendernos o de responder de alguna manera, y solo, tal como lo dice Martínez, me ha aclarado un poco las cosas, porque solo un amor extraordinario que viene de Dios es el que nos puede permitir reaccionar misericordiosamente. No encuentro otra manera, porque instintivamente, bueno, Él nos permitirá frenar ese instinto natural de hacer todo lo contrario. Es muy difícil de aceptar. Yo me lo he cuestionado siempre. ¿Cómo hago para amar a mi enemigo? ¿Cómo hago para poner la otra mejilla voluntariamente y no para hacer un show de bondad? Así que me aclaró mucho esto de que solo el amor extraordinario de Jesús Bueno, que nos menos mal permite, menos mal que Jesús te aclara, nos aclara. No, no, Y aquí, no. No, vos me lo aclarás, pero bueno, sí, yo, pero, a ver, solo eso, si no es imposible. Así que claro, ojalá a mí por lo menos me surte efecto siempre. Muchas veces puedo y otras veces no puedo. vos sabés, Gloria, que los primeros sorprendidos de esto fueron los judíos. No podían comprender esto, ¿no? Y es bueno que la palabra de Dios no solamente tiene eficacia en el tiempo de Jesús, sino que también tiene eficacia hoy. Y yo también lo comparto con vos esto. O sea, a mí también siempre me ha llamado mucho la atención es que por aquí pasa el meollo, el tema central de la vida del cristiano. A ver, ¿cómo hacer para dejar de murmurar? ¿No? Qué fácil que es hablar mal de los otros. Qué fácil. Y estamos llamados a evitar la murmuración. Es un pecado ese. No sé si lo confesamos cuando vamos al confesionario, ¿no? Amar a los enemigos, nos está diciendo Jesús en el Lucas 6, 27. ¿Cómo sabemos si amamos a los enemigos? Y Lucas nos da la fórmula. Haciendo el bien a los que nos odian, versículo 28. Bendiciendo a los que nos maldicen, qué difícil es esto. Rezando por los que nos difaman, ¿no? Ahí nos damos cuenta si realmente amamos al enemigo, nos damos cuenta si hemos perdonado realmente, ¿no? A ver, es Jesús en medio nuestro el que nos da la fuerza, la posibilidad
de ir, como vos recordabas hace un rato, contra natura, contra la naturaleza que instintivamente... Por eso, cuando decimos salvación, de eso nos salva. Somos ese hombre caído, ese hombre que actúa instintivamente, ese hombre animalizado, si queremos utilizar una expresión, y no ese hombre humanizado. Bien. Bueno, ahí Adriana en el chat puso también sobre este mismo tema, ¿no? Cuando habla de amar a nuestros enemigos, estaría haciendo referencia a que esa situación solo es posible con su gracia, pregunta. Claro, justamente el título de la presentación de hoy es el anuncio de la gracia, ¿no? El anuncio no es solamente un simple anuncio, con el anuncio viene la presentación de Jesús en medio nuestro, actuando en medio nuestro. Ahora, nosotros ya conocemos la historia, Jesús ya pasó por este mundo, ya lo sabemos, pero Jesús sigue actuando en medio de la historia, y más aún, ahora, después de muerto y resucitado, ¿eh? Está a la derecha. ¿Ustedes recuerdan el Evangelio del domingo pasado? A ver, ¿quién lo recuerda? ¿De qué trataba el Evangelio del domingo pasado? Ay, ¿qué era? ¿Alguien que pida la palabra? Yo no se lo voy a decir, ¿eh? Si no se acuerdan el Evangelio del domingo pasado, si no lo dicen, yo no lo voy a decir, ¿eh? El de la A ver, tempestad. Ah, sí, Carolina. sí. A ver. Perfecto, sí. El de la La tempestad. tempestad calmada en el lago. Sí, tal cual. Ese relato no es una historiografía, no es una crónica del día. No puede, es imposible. ¿Cómo va a ser que están entrando el agua en la barca y Jesús sigue durmiendo? No. La explicación es que Jesús ya está en medio de la comunidad. La barca es la iglesia. El agua indica el océano, el mar, indica el mundo embravecido, ¿no? Indica la maldad. Bueno, en medio de este mar embravecido va la barca de Pedro, Y Jesús, adormentado, Jesús ya está muerto y resucitado. Jesús acompaña, porque si no, no tiene explicación por qué Jesús les dice hombre de poca fe, ¿no? No tendría. Entonces, también nos lo dice a nosotros hoy. Son hombres y mujeres de poca fe. No creen que yo sigo actuando en la historia, que vivo en medio de la iglesia, ¿no? Y cuando Jesús dice, pidan y se les darán, en el Evangelio de Lucas, justamente, volviendo ya a Lucas, ¿qué dice Lucas a diferencia de los otros evangelios? Pidan el Espíritu Santo. Pidan el Espíritu Santo y se les dará. Se les dará. No lo va a hacer esperar, como a la viuda. Ya lo vamos a ver la próxima, este tema, porque el próximo tema de Lucas es uno de los grandes temas de Lucas. Hoy ya hicimos un primer anuncio, vieron, antes de elegir a los 12 apóstoles, Jesús sube al monte a orar. Bien, el próximo tema que vamos a ver y vamos a dedicarle todo el encuentro, va a durar unos 35 minutos la presentación, porque yo solamente voy a presentar ese tema, es la oración en el Evangelio de Lucas. Es fundamental este tema, ¿no? Porque indica la relación que estamos llamados nosotros los cristianos hoy a tener con Jesús, para que sea Él quien actúe en nosotros. San Pablo va a decir, Lucas acompañó a Pablo en sus travesías apostólicas, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Hasta que eso no se dé en nuestra existencia, nosotros vamos a seguir actuando instintivamente y no humanamente, evangélicamente. Como me decía un profesor, no me miren así, no se queden mirando. Vuelvan al Evangelio, volvamos al Evangelio, dejémonos entusiasmar.
Bien, bueno, ahí Julio dice, recientemente advertí lo importante y sublime del envío y presencia del Espíritu Santo hasta el punto de ser el único pecado que no se perdona, la blasfemia ante el Espíritu Santo, en fin, eso sobrenatural lo Bueno, podremos claro, solo en el pero Espíritu. esto sí, es así, porque atribuir al demonio algo que hay que atribuirle al Espíritu Santo es el mayor pecado. Jesús actúa ungido por el Espíritu Santo. Recuerdan ustedes, ¿no? El diablo lo llevó al desierto, o sea, Jesús fue al desierto guiado por el Espíritu Santo lo llevó al desierto y ahí fue tentado. ¿No? Jesús fue tremendamente probado, pero sobre él descendió el Espíritu Santo y acompaña. En realidad es la Trinidad la que acompaña la obra de salvación. Mm. Daniel o Claudia, no sé cuál de los dos quieren Sí. preguntar. Sí, no, que yo quería compartir algo que me di cuenta, ¿no? Hace un tiempo. Digo, si nosotros somos cristianos y tenemos verdadera fe, ¿cuánto ponemos en oración, por ejemplo, el corazón de nuestros gobernantes, el corazón de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, el corazón de la gente que maneja la economía, el corazón de los que dirigen la educación en nuestro país, ¿no? O ya pensamos que son causa perdida y por eso no oramos por ellos? Porque yo digo, si realmente pidiéramos el Espíritu Santo con poder, Dios obraría de otra forma en esos corazones, ¿no? Perfecto, perfecto. Mira, yo hace años que vengo rezando por todos los gobernantes, por todos los miembros de los partidos políticos, por todos, por todos. ¿Eh? Me guste o no me guste, me caiga bien o no me caiga bien. Y así como rezo por otras personas, digamos, del entorno que uno conoce, en la sociedad. Bueno, a veces te cuesta rezar por alguien que te hace el mal, que te agrede, que no respeta, que es injusta, en fin, cuesta. Pero yo diría, vayamos practicándolo y el espíritu, y pidamos el espíritu. Yo ahora, hace ya un año y medio que me aprendí las oraciones del Espíritu Santo. Antes las tenía que leer en un papelito, ahora no. Ahora ya me las tengo aprendidas de memoria. Yo pido el Espíritu Santo, ¿no? Tal Y así cual. voy a terminar entonces hoy. Faltan 7 minutos, no sé si hay otra pregunta. Y si no, yo voy terminando. No, ahí Carla hace una referencia a esto de los regalos. No sé si Carla podés, Ah, sí. Sí. explicar la pregunta porque dice, yo me quedé pensando en el ejemplo de los obsequios cuando uno hace un regalo y el otro devuelve. Si hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué gracia tiene eso? O sea, es interesante lo que comenta Dolio, ¿no? Cuando dice, yo le hago un regalo a quien me hizo un regalo. Entonces yo voy a calcular cuánto gastó el otro para yo gastar más o menos lo mismo. Eso es una payasada. No es amar gratuitamente, ¿no? Tenemos que entrar en un círculo virtuoso, no un círculo de intereses. Para eso ya está la sociedad que nos lleva en esa dirección. Ven que hasta caemos en el ridículo, ¿no? Nos hace reír, ¿no? Una cosa así. Entonces, si amamos a los que nos aman, ¿qué gracia tiene eso? Los mismos, los paganos, los recaudadores de impuestos, ¿no? Ya esos lo hacen, ¿no? En la mafia, incluso los que están en la mafia, ellos tienen sus, ¿cómo le dicen? Sus reglas, sus normas, sus códigos, ¿vieron? Bueno, y todo para que se mantenga unido, ¿no? Al final, ningún reino, dice Jesús, se mantiene, que está dividido en sí mismo, se puede mantener, ¿no? En pie. Bueno, pero es interesante esto, ¿no? Entrar en la lógica del Evangelio, que es la que humaniza. Lo otro esclaviza, deshumaniza, animaliza. No sé, se me ocurrió esta expresión hoy. Se la voy a mandar al Papa Francisco, que le gustan los neologismos. Animalizar, Mm. humanizar. Qué necesidad que tenemos, ¿no? De ser más humanos, más cercanos, más fraternos, ¿no? Fratelli Tutti, no sé quiénes leyeron Fratelli Tutti. O Laudato Si, ¿no? Ah, hay gente que. Muy bien, muy bien. No, qué importante es entonces sintonizar, caminar con la iglesia. Bueno, ahora yo voy a rezar para terminar la oración al Espíritu Santo, esa que aprendí de memoria. ¿Eh?
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones. ¿Para qué? Para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Señor los bendiga, los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a encontrar el 27 de julio. Un abrazo.